¿Y ahora de qué hablamos? Se terminó el problema anterior. ¿De qué podemos hablar? De muchas cosas, cosas de la vida, qué sé yo. No podemos hablar de cosas de la vida, esto para ir el 5. Bueno, después sí, hablamos una mesa de café entre amigos, pero después de todo eso volvemos a varias aleatorias también. Eh, Vamos a poner en pantalla un problema interesante. Todo es interesante, o por decir interesante. O sea, tenía que agregar un adjetivo, ¿no? Y puse interesante, puede ser no interesante también, o algo descabellado, o un tormento. Eh, a ver si se ve bien. Es el problema número 5. Bueno, vamos rápido, vamos al grano. Vamos a leerlo, a releerlo y a procesarlo en base a lo que pregunta el problema. Sea una urna que contiene 5 bolillas blancas y 5 negras. Sea el experimento extraer una bolilla de la urna y, luego de verificar su color, devolverla agregando una más del mismo color de la extraída. Creo que quedó muy claro, ¿no? Quedó muy claro. Saco una bolita de la urna, ¿no? Sabiendo que hay 5 blancas y 5 negras, puede ser blanca o negra la que saque, claro. Saco una bolita de la urna, bueno, es blanca, la devuelvo a la urna y pongo una blanca más. ¿Es negra? Bueno, pongo esa negra que saqué y agrego una negra más. Listo. Dice llanamente eso. Bueno, dice que se repite el experimento 3 veces seguidas, ¿no? Se desea que usted, mira cómo lo dicen con tanta formalidad, con tanta seriedad, ¿no? Se desea que usted defina la función de densidad de probabilidad de la variable cantidad de bolitas blancas extraídas. Después pide otra cosa, grafique la esperanza, pero lo que nos importa es concentrarnos en lo que pide la pregunta. Pide la función de densidad de probabilidad de la variable, cantidad de bolitas blancas extraídas. Bueno, lo que pide la distribución de probabilidades, muchas veces dice función de densidad de probabilidades, distribución de probabilidades. Hay que acostumbrarse a esa gramática, ese cambio gramatical de enunciado, pero pide lo mismo, pide la distribución de probabilidades. Y eso tenemos que hacer. En este caso, la variable aleatoria, y acá lo indica, ¿no? En apóstrofe, cantidad de bolitas blancas extraídas. Prestad atención a ese detalle porque es la variable aleatoria. Bueno, se entendió muy claro el enunciado. Yo lo que voy a hacer es resumirlo en el pizarrón, como siempre hacemos, lo sintetizamos, lo reducimos a su mínima expresión para esquematizar el problema y poder concentrarnos, obviamente, en lo que pregunta el problema, que es la distribución de probabilidades, que en este caso es de la variable aleatoria X, que es la cantidad de bolitas blancas extraídas. Acordémonos que hacemos el experimento 3 veces seguidas. Bueno, es eso. Ahora voy a hacer, si es que tengo que volver, vuelvo. Así que ya lo leyeron. Sos. Bueno, vamos a esquematizarlo, ¿no? En base a ese enunciado, ustedes pueden retroceder el video cuando quieran. 5 blancas y 5 negras. Son 10 bolitas en total. Hacemos un experimento 3 veces seguidas, recuérdense. Saco una bolita. Esta sería la primera extracción, ¿no? Saco una bolita. Bueno, si es blanca, repongo esa bolita blanca y pongo una blanca más. Si es negra, vuelvo a poner esa bolita negra que extraje y pongo una bolita negra más. Ese es el procedimiento. Lo hago 3 veces seguidas. O sea, el color que saco es el color que voy a reponer, agregando una bolita más. La que extraje la vuelvo a poner y del color que extraje vuelvo a poner una bolita de ese mismo color. O sea, va a haber una bolita más, supone, haga eso.
Eso tiene que quedar bien claro. Se hace el experimento. Tres veces. Tres veces seguidas. Aquí, la variable aleatoria, como le hicieron ahí en el enunciado, es el número de bolitas blancas extraídas. X, la variable aleatoria X, es el número de bolitas blancas extraídas. Podría ser otra variable aleatoria, bueno, pero esa es la del enunciado, tengo que cumplir eso. Pueden ser muchas cosas, claro. La variable aleatoria puede ser un número que puede indicar muchas cosas. En este caso es el número de bolitas blancas extraídas. Entonces tengo que hacer una distribución de probabilidades de esta variable. Bueno, cuando extraigo X, X representa el número de bolitas blancas extraídas. Podría ser que no extraiga ninguna blanca. Si no extraigo ninguna blanca, me va a quedar X igual a 0. Porque 0, lo que 0 significa que no extraje ninguna bolita blanca. Habré extraído una negra. Si X vale 1, porque traje una bolita blanca. Si equivale 2, porque traje dos bolitas blancas. Si equivale 3, porque extraje 3 bolitas blancas, y así sucesivamente. Lo hago 3 veces el experimento, no lo hago n veces. Caso n vale 3. Bueno, lo hago 3 veces seguidas. Entonces, bueno, esta es la variable x. X se puede interpretar así, y prestada atención, como en España, prestada atención. Voy a ver si va a hacer un poquito de lugar. Prestad atención. X es el número de bolitas blancas extraídas. Obviamente, como lo hago 3 veces, hay una primera extracción, una segunda extracción, una tercera extracción, ¿no? Entonces, bueno, podría nombrar así que el número el número total de bolitas blancas extraídas es la suma de lo que extraje en los 3 experimentos, en las 3 extracciones. O sea, el número de blancas extraído en la primera extracción, más el número de blancas extraído en la segunda extracción, más el número de blancas extraído en la tercera extracción, y ya está, pues son 3 extracciones. Si hubiese una cuarta, más lo que traje en la cuarta, más lo que traje en la quinta, bueno, sí, sí. Pero son 3 nada más. La profesora es buena y me dijo, no, soy contemplativo. Es que tampoco tiene sentido hacerlo con 4 extracciones, 5 extracciones, inductivamente es lo mismo. Con n también vale para n más 1 extracciones, dicho en términos inductivos para el que sabe de inducción completa, pero es lo mismo, pero si uno lo sabe hacer así, también lo sabe hacer para un n cualquiera de extracciones. Entonces, B1 es, digamos, la cantidad de bolitas que saqué en la primera, digamos, la blanca que saqué, la cantidad de blancas que saqué en la primera extracción, bueno, la blanca que saqué en la primera extracción, la blanca que saqué en la segunda y la blanca que saqué en la tercera. Bueno, esta es la variable. Una vez que uno se concentra en eso, entiende eso, bueno, uno puede dar ejemplos, claro, pero dar ejemplos es hacer la tabla de distribución de probabilidades. Por ejemplo, yo tengo esto, X es igual. No saqué ninguna bolita blanca en la primera extracción, 0. Más, no saqué ninguna bolita blanca en la segunda extracción, 0. No saqué ninguna bolita blanca en la tercera extracción, 0. ¿Cuánto es 0 más 0 más 0? 0. ¿Me explico? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. ¿Qué pasa si hubiese sido así? Bueno, hay otras combinaciones. Bueno, podría haber hecho así. Que en la primera extracción saco una bolita blanca, que en la segunda extracción no saco ninguna bolita blanca y que en la tercera extracción tampoco saco ninguna bolita blanca. Entonces, 1 más 0 es 1.
O sea, en total que saqué solamente de las 3 extracciones, saqué una sola bolita blanca. A diferencia de acá, que no saqué ninguna. Bueno, y así sucesivamente. Uno tiene que dar ejemplo para entender un poco la cosa. Y esto es hacer en cierta forma la tabla de distribución de probabilidades. Lo de la función de densidad, como bien ahí decía el enunciado. Se llama función de densidad, cuando me piden la función de densidad, me piden la distribución de probabilidad de la variable aleatoria. Eso significa. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, y así puedo estar toda la tarde. Bueno, toda la tarde no. Tenemos que hacer otras cosas que hacer, pero las combinaciones son finitas, no hay infinitas posibilidades. Por ejemplo, puede ser que no sacan nada en la primera, ninguna blanca en la primera extracción, que saque una blanca en la segunda, y no saque ninguna blanca en la tercera. 0 más 1 más 0 es 1. Bueno, es otra posibilidad. Y la otra, para que valga 1, va a ser 0 más 0 más 1. O sea, que no saqué ninguna en la primera extracción, que no saqué ninguna, ninguna blanca en la primera, ninguna blanca en la segunda y una blanca en la tercera. Estos 3 casos suman 1. Esta suma 0, que es única, y acá hay 3 que degeneran en estos 3 casos. 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Bueno, ¿cuántas combinaciones hay? Hay varias. Estos son dos elementos que son 0 y 1 o 1 y 0 agrupados de a 3. Estos serían 8 combinaciones posibles. Algunas se repiten porque vale 1, 1, 1 la suma. Pero son diferentes las combinaciones. Una combinación 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1 son combinaciones diferentes porque son extracciones distintas, a pesar de que la suma vale 1. Eso es lo que tienen en común esas 3 combinaciones. En cualquiera de estas 3 solamente extraje una blanca. Acá en la primera extracción, acá en la segunda y acá en la tercera. Bueno, son 8 combinaciones. Yo podría seguir generando, claro. Ahora lo vamos a hacer más prolijo, claro. Alguna más y después hacemos más prolijo la cosa. Bueno, podría ser que genere una extracción de una blanca en la primera extracción, una extracción en la segunda extracción y ninguna blanca en la tercera extracción. 1 más 1 más 0 es 2. O sea que extraje en total 2 blancas. Bueno, con 2 también, lógicamente, podría haber sido esto, que sea una blanca en la primera extracción, ninguna blanca en la segunda extracción y una blanca en la tercera. 1 más 0 más 1 es 2 también. Y después podría ser así: ninguna blanca en la primera, ninguna blanca en la segunda y una blanca en la... No, ninguna blanca en la primera, una blanca en la segunda extracción y una blanca en la tercera extracción. Eso también suma 2. Entonces, ya no hay más combinaciones con 2. Estas son las combinaciones donde todo vale 1 y estas son las combinaciones donde todo vale 2. Bueno, la de 0 está separada porque hay una sola posibilidad. Es remoto de que nunca saque una blanca. Es más probable que saque 1, 2. Y la otra combinación que faltaría, por acá fijémonos, tomamos 3 y 3, 6 y una 7, falta una. ¿Y cuál es la que falta de todas las combinaciones? Y de que las tres sean blancas. Bien. Y la vamos a poner acá. X es igual a 1, más 1, más 1, 3. Listo, la única es esta. Cuando vale 3. O sea, son 8 combinaciones porque es fácil. Bueno, tiene que ver con la teoría de combinatoria, pero no me voy a poner. Para el que sabe, sería 2 al cubo. 2 significa los dos elementos distintos, que son 0 y 1. Y al cubo significa que se agrupan de a 3 elementos. Entonces, 2 al cubo me da el total, que es 8. Para el que sabe de combinatoria. Pero el que no sabe de combinatoria no importa, es así. No hay más combinaciones, por lógica, porque no hay más combinaciones. No hay más combinaciones. Son 8.
Bueno, ahora una vez que los detectó, ahora lo que vamos a hacer es la tabla de distribución de probabilidad. Yo ahora borro esto porque necesito hacer algo más prolijo, pero bueno, la idea del razonamiento consiste en esto. Sí, consiste en esto. Ahí queda para la foto. Está muy lindo, pero necesito espacio. Sí. Bueno, tengo que borrar. Ya tenemos todas las combinaciones. Ustedes retroceden el video, qué sé yo, está todo bien. Lamentablemente tengo que tener un espacio físico para mi exposición. Bueno, todo lo que dije está bien. Entonces vamos a hacer una tabla de distribución de probabilidades. De forma correcta, claro. Eh, sí, y voy a borrar esto también, que es la suma de... Supone que esto es la suma, ya la entendieron, de lo que saque de las blancas que extraigo en cada extracción. O extraigo, o no extraigo ninguna blanca, 0, o extraigo una blanca, 1. Eso se me entiende. Pero bueno, vamos a hacerlo así. A ver si nos sale prolijo. Ahí, ¿no? Sí. Acá vamos a poner las combinaciones. Siempre es bueno poner las combinaciones al costado y acá X. Bueno, si X vale 0, la combinación que tenemos es X es igual a 0 más 0 más 0, como vimos recién. Ninguna extracción de blanca ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera. Es una sola combinación. Cuando X vale 1, bueno, guarda. Cuando X vale 1 había 3 casos. Había 3 casos y son 3 casos que hay que tener en cuenta. X igual a 1 más 0 más 0. X es igual a 0 más 1 más 0. Y X es igual a 0 más 0 más 1. Bueno, estos 3 casos los englobo, ¿no? Que tienen que ver con este X igual a 1. Puede ser este o este caso. O sea, hay que tener en cuenta a la hora de calcular la probabilidad de que X valga 1, hay que tener en cuenta estas 3 combinaciones, por separado, claro. Son 3 combinaciones diferentes. Obvio que yo acá voy a poner la función de densidad, que sería en todo caso para la variabilidad aleatoria discreta la probabilidad. Probabilidad X. Bueno, necesito calcular la probabilidad de que X valga 0. Bueno, la probabilidad de que X valga 0, que en las 3 extracciones no aparezca ninguna blanca. O sea, 0 más 0 más 0. O sea, X en total vale 0. Bueno, ¿cómo calcula la probabilidad de que X valga 0? Bueno, son 3 extracciones, ¿no? Primera extracción, segunda extracción, tercera extracción. Uno podría calcularlo así. La probabilidad de que estamos en el caso 0 más 0 más 0, ¿no? Blanca 1, o puede hacer blanca 3 igual a 0, y, que es la intersección, la conjunción lógica que se cumple al mismo tiempo de que la segunda que extraigo tampoco es blanca, y que la tercera que extraigo tampoco es blanca. Entonces, esta probabilidad tiene que ver con una probabilidad conjunta, que es esa que estoy escribiendo ahí. Así que para calcular esa probabilidad conjunta, tengo que utilizar la definición de probabilidad conjunta, que está, siempre está latente en nuestra cabeza. Bueno, tengo que usar eso. Entonces, es una probabilidad conjunta de A3. Pero yo tengo la propiedad de la probabilidad conjunta de A2. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando tengo 3 conjuntos? ¿Cómo adapto la fórmula de probabilidad conjunta de 2 conjuntos a una de 3? ¿Qué hacía? Asociativa. Asociativa, perfecto. Puedo asociar los 2 primeros conjuntos o estos 2 últimos. Bueno, perdón, acá es 1, no es 3. Perdón. Entonces,
Y además, otra aclaración, otra moraleja que vengo arrastrando también en otros videos. Siempre traten de poner los sucesos futuros a la izquierda y los pasados a la derecha, cuando utilicen la fórmula de probabilidad conjunta. Está bien, acá asociamos estos dos, ¿no? Esto hace las veces de como si fuese B de la fórmula, y este B3 igual a 0 hace las veces de A de la fórmula. Entonces ya adapté mi fórmula a mi problema aplicando propiedad asociativa. ¿Todo bien? Pero acuérdense, para que ustedes no tengan problemas a futuro cuando calculen la probabilidad condicional, porque acá aparece la probabilidad condicional, no tengan problema con este cálculo de probabilidad condicional. Porque este cálculo de probabilidad condicional, la A tiene que ser un suceso futuro, o sea, la consecuencia, y la B tiene que ser la data, el antecedente, que es un suceso pasado. O sea, el pasado implica el futuro, el pasado influye sobre el futuro, lógico. El futuro es consecuencia del pasado, y no al revés. Bueno, entonces, para que no tengan problema temporal, escriban los sucesos futuros a la izquierda y los pasados a la derecha para no tener problema en el cálculo ahora de la probabilidad condicional. Lo dije muchas veces en muchos videos. Bueno, ahora sí, adaptamos la fórmula del problema, calculo. Vamos acá, después lo borro. La probabilidad, aplico esto. B3 es igual a 0, esto hace la BCDA de la fórmula. Sabiendo, o se sabe, el pasado, que no extraje ninguna blanca en la segunda extracción, y a su vez que no extraje ninguna blanca en la primera extracción. Por la probabilidad de B. La probabilidad, ¿quién hace las veces de B? Esta intersección de acá que puse asocié entre paréntesis cuando apliqué propiedad asociativa. Una blanca en la segunda atracción y una blanca en la primera atracción. Bueno, y ahora tengo que calcular esto. Y esto es la definición con probabilidad de dos conjuntos, yo lo sé hacer. O sea, esto va a ser aplicando la fórmula, esto hace las veces de A, y esto hace la veces de B de la fórmula, otra vez, va a ser la probabilidad de que ninguna blanca en la segunda extracción, sabiendo que no hay ninguna blanca en la primera extracción, por la probabilidad de que sea una blanca en la primera extracción. Listo. Tenemos eso y vuelvo a repetir, por eso los sucesos futuros a la izquierda y los pasos a la derecha, para que cuando calcule este no tenga problema. Porque esto lo puedo calcular. B2 sería la extracción de ninguna blanca en la segunda extracción, suceso futuro, y B1 igual a 0 significa que no hay ninguna blanca en la primera extracción, suceso pasado. Entonces el pasado influye o implica el futuro. Entonces esa probabilidad es fácil de calcular si uno ordena los sucesos futuros a la izquierda y los pasados a la derecha. Igual esto podría ordenarlo como quiera, pero digo, a modo de conveniencia, siempre conviene poner los sucesos futuros a la izquierda y los sucesos pasados a la derecha. Pues lo puedo ordenar como quiera porque la intersección es conmutativa, pero me conviene a la hora de calcular esta probabilidad condicional que el suceso futuro está acá arriba y el pasado acá abajo. Para eso tengo que poner los sucesos futuros a la izquierda y los pasados a la derecha. Eso lo dije muchas veces. Bueno, ahora puedo calcular estas probabilidades. Vamos. La probabilidad, vamos de atrás para adelante. La probabilidad que sea que no extraiga ninguna blanca en la primera extracción. Acá está la caja. 5 blancas y 5 negras. Que no extraiga ninguna blanca en la primera extracción son 5 negras acá. Contra 10 en total, ¿no? Que hay. Entonces la probabilidad de que saque una negra, que es esto, la probabilidad de que no saque ninguna blanca, la probabilidad de que no saque ninguna blanca en la primera extracción es que saque una negra. Entonces, ¿cuántas negras hay? Hay 5 negras frente a un total de 10. Entonces esto va a ser 5 sobre 10. ¿Me explico? ¿Se entiende eso? Sí, sí, se entiende. Bien. Ahora, ¿cómo calculo esto? Esta probabilidad. La probabilidad que sea blanca la segunda, sabiendo que es blanca, perdón. Que no extraiga ninguna blanca en la segunda atracción,
sabiendo que no extraje ninguna blanca en la primera? Bueno, acordémonos del enunciado, ¿no? Yo no extraigo ninguna blanca en la primera extracción. Entonces, extraigo y extraigo una negra, no extraigo una blanca. Como extraje una negra, porque no extraje ninguna blanca, vuelvo a meter esa bolita negra que saqué y meto una bolita negra más. ¿Me explico? Sí, sí, sí. O sea que va a haber ahora, no 5 negras, va a haber 6 negras. 5 blancas y 6 negras, en total 11. Entonces, la probabilidad que en la segunda extracción no extraiga ninguna blanca, o sea, negra, va a ser el total de negras, que ahora es 6, dividido 11, que es el total de bolitas. ¿Se entiende eso? Sí, 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 se entiende. Y ahora esta. La probabilidad que no saque ninguna bolita blanca en la tercera extracción, sabiendo que no saqué ninguna blanca en la segunda y tampoco ninguna blanca en la primera. Ese es el antecedente de lo que acabamos. Entonces, si no saqué ninguna bolita blanca en la primera extracción, tampoco ninguna en la segunda extracción, significa, como lo hice 2 veces, que acá metí 2 bolitas negras ahora, ¿no? Pues son 2 extracciones. Como en la primera extracción no fue blanca, fue negra, y la segunda extracción tampoco fue blanca, fue negra, entonces metí dentro de la caja ahora 2 bolitas negras. ¿Me explico? Sí, Entonces hay 2 bolitas negras más. O sea, va a haber 7 bolitas negras y 5 blancas, en total 12. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que en la tercera extracción no extraiga ninguna blanca? O sea, que extraiga una negra. Y bueno, la probabilidad de que extraiga una negra va a ser 7 sobre 12. ¿Se entiende eso? sí, Bueno, y la probabilidad va a ser el producto de estos 3 numeritos. Va a ser 7 sobre 12, por 6 sobre 11, por 5 sobre 10. Bueno, la cuenta simplificada, bla, 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 yo no lo voy a hacer. Pero bueno, ese es el primer término recién. Y ahora hay que hacer lo mismo con todo lo demás. Es exactamente igual. Sí, es exactamente igual. Vamos a hacer de probabilidad que X vale 1. Creo que tengo tiempo, sí. Y después lo demás lo van a hacer ustedes de tarea. Si no, no lo llegamos. Pero así como voy a hacer el de 1, van a hacer el de 2, van a hacer el de 3 es fácil porque es un solo caso. 1 más 1 más 1. Pero bueno, vamos a hacerlo. ¿Hasta ahora alguna pregunta de esto? no, todo bien. Se entiende, ¿no? Bueno, ahora sí borro, lamentablemente. Hay que hacer lo mismo, pero ahora con X igual a 1. Sí. Supongamos que hacemos lo mismo con X igual a 1. Bueno, supongamos que hacemos con lo mismo con X igual a 1. Vamos a borrar acá y ponemos 1. Si hacemos más fácil. Bueno, X igual a 1. Bueno, puede ser este caso, 1 más 0 más 0, o 0 más 1 más 0, o 0 más 0 más 1. Pueden ser cualquiera de esos 3 casos. Supongamos que es el primer caso, 1 más 0 más 0. O sea, va a ser 1 acá, 0 acá, 0 acá. Bueno, esto ya está, ¿ves? Fue. Lo borro pues ya no son los números iguales. Pero tampoco. Va, sí, perdón. Hay que cambiar acá, porque en 1. Los demás son ceros. Donde dice B3 es 1. Y lo demás 0, ¿está bien? Listo. Ahí Zoom me está diciendo que faltan 10 minutos. Qué mal. Es con X igual a 1. Este primer caso, ¿eh? Este. No estoy incluyendo los demás. Después incluimos este. Primero este primer caso, ¿sí? Después hacemos este, después hacemos esto, que son equivalentes, es lo mismo.
Bueno, es esto. Bueno, ya está, estos dos números eran iguales. Para el caso, la probabilidad de que no saque ninguna blanca en la primera extracción va a ser, ¿cuántas negras hay? 5 negras, 5 sobre 10. Porque voy a sacar una negra. La probabilidad de que en la segunda extracción no sea blanca, sabiendo que no fue blanca en la primera extracción. Bueno, si no fue blanca en la primera extracción, obviamente fue negra. Entonces vuelvo a meter esa bolita negra y meto una negra más. Va a quedar 5 blancas más 6 negras, que metí una bolita negra de más. Va a ser, la probabilidad de esa va a ser 6 dividido 10. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. ¿No es 6/11? Ay, sí, ya me parecía, porque después. Gracias. 6 Gracias. Sí, porque me parecía, digo, iba a preguntar qué puse antes. Sí, perdón. Hay 5 blancas y ahora son 5 negras más la negra que metí, son 6 negras. 5 blancas más 6 negras son 11. Gracias. Y ya me parecía algo raro. 6/11. Igual que antes, exactamente el mismo cálculo. Y esto, faltaría. Bueno, también el razonamiento es el mismo. No saqué ninguna blanca en la primera extracción, no saqué ninguna blanca en la segunda extracción, o sea, saqué negras. Entonces, como saqué dos bolitas negras en la primera y la segunda, entre la primera y la segunda saqué dos negras, bueno, esas dos negras vuelven a la caja y meto dos negras más en la caja, o sea que va a haber dos negras más. Va a haber 5 negras más 2 negras, son 7 negras. Con 5 blancas son 12 bolitas en total. Se va a saber esta probabilidad de que saque una blanca en la tercera extracción, va a ir 5 blancas frente a 12 que hay en total. Entonces esto va a ser 5/12. ¿Me explico? Sí. O sea, la probabilidad de que saque una blanca en la tercera. Sigue habiendo 5 blancas frente a un total de 12 bolitas. 5/12. Bueno, hay que hacer el producto de las tres. Bueno, y ahora hay que hacer lo mismo con las otras combinaciones. Esta vamos a poner, la primera combinación da esto, pero hay que hacer lo mismo con esta otra ahora. Con la combinación esta que está acá. La que sería x igual a 0 más 1 más 0. O sea, no extraje ninguna bolita blanca en la primera, extraje una bolita blanca en la segunda extracción y no extraje ninguna blanca en la tercera extracción. Entonces faltaría ese caso y este caso de acá. Los tres casos de ahí. Bueno, hay que hacer exactamente lo mismo. X vale 1, sigue valiendo 1. Lo que sí, la combinación es 0, 1, 0. O sea, 0 en la tercera, 0 en la tercera, 1 en la segunda y 0 en la primera. Es lo que hay, igual. Los números cambian, bueno. Lo borro todo y lo volvemos a calcular. Si alguno se repite, bueno, lo repetirá. Eh, ¿Tengo tiempo? Sí. Bueno, vamos a cambiar acá. 0, 1, 0, es 1, es 1. Bueno, y ya está. Creo que. Bueno, hay que hacer todo de nuevo, otra vez. La probabilidad de que no sea ninguna blanca en la primera extracción es, hay 5 negras, 5/10. Bueno, la probabilidad de que sea blanca en la segunda, que sea blanca en la segunda extracción, sabiendo que no fue blanca en la primera extracción. Si no fue blanca en la primera extracción, ¿no? Entonces metí esa blanca que extraje, pero también metí, es decir, si no fue blanca en la primera extracción, saqué una negra, ¿no? Entonces saqué una negra, volví a meter esa negra y vuelvo a meter una negra más. O sea que va a haber 5 más
más 1 son 6 negras. Entonces la probabilidad de que sea una blanca va a ser 5 sobre 11. Ahora sí. Y bueno, la probabilidad de que no extraiga ninguna blanca en la tercera extracción, bueno, sabiendo que no extraje una blanca, que extraje una blanca en la segunda extracción y no extraje ninguna blanca en la primera extracción. Bueno, si no extraje ninguna blanca en la primera extracción, extraje una negra. Vuelvo a meter esa negra y vuelvo a meter una negra más. Van a quedar 6 negras y 5 blancas. 6 negras y 5 blancas son un total de 11 bolitas. Pero a su vez, en la segunda extracción saqué una blanca, entonces tengo que meter una blanca. La blanca que extraje más una blanca más. Va a quedar 6 blancas y 6 negras. O sea, van a quedar un total de 12 bolitas. Entonces la probabilidad de que saque una bolita blanca, que no saque ninguna bolita blanca en la tercera extracción va a ser 6 negras contra el total que es 12. ¿Me explico? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Entonces, el producto de estas tres probabilidades, bueno, hay que hacer la cuenta. Bueno, faltaría este último caso. ¿Tenemos tiempo? Sí. Así ya se termina. Que ninguna blanca en la primera extracción, ninguna blanca en la segunda y una blanca en la tercera extracción. Si es que lo leímos así, una blanca acá, ninguna blanca en la primera ni en la segunda. ¿Este caso lo hicimos o no? No sé si no me acuerdo si hicimos este caso, pero no. Este caso no. Hicimos. Bueno, faltaría este caso, ¿no? 0, 0, 1. Bueno, es 1, 0. O sea, hay que hacerlo todo con todas las combinaciones posibles, claro. Cambiar eso y. Bueno, acá siguen siendo los mismos valores. A ver, no. Acá no es los mismos valores. Acá sí y acá no. Saco una negra. Vuelvo a meter una negra. Son 6 negras. Con un total de 5 blancas serían 6, 5, 11. Para la probabilidad de que no saque ninguna blanca es 6 sobre 11. Y después, tengo tiempo. Que sea blanca en la tercera. Sabiendo que no saqué ni blanca en la segunda extracción ni blanca en la primera. Bueno, entonces no saqué una blanca en la primera extracción, saqué una negra, metí una negra. No saqué ninguna blanca en la segunda extracción, saqué una negra, metí una negra más, ya son 7 negras, con 5 blancas, son 12 en total. Y la probabilidad de que saque una negra en la tercera extracción es 5 sobre 12. No, 7 sobre 12. Bueno, entonces habrá que hacer esta cuenta. Bueno, 7 sobre 12, 6 sobre 11, por 5 sobre 10. ¿Qué hay que hacer al final de todo antes de que se corte el video? Sumar las tres probabilidades que saqué acá y me va a dar la probabilidad total de que x vale 1. O sea, lo voy a aclarar en el próximo video. La probabilidad de que x vale 1 es la suma de las tres probabilidades que saqué con estos tres conjuntos, va a ser la probabilidad total de que x valga 1. Sumar la probabilidad de este caso y de este caso que hicimos por separado se suman. Y eso me va a dar la probabilidad total de que x valga 1. ¿Se entiende eso? Sí. La suma de esos tres casos me va a dar la probabilidad total de que x valga 1. Y ahí terminó. Háganlo.